Buen día para todos. Hoy tenemos nuestra clase número 7 de Economía en la Universidad del Desarrollo. El contenido de la clase se refiere a aplicaciones de análisis macroeconómico. La idea es aplicar los últimos elementos macroeconómicos que hemos visto a la realidad, ver cómo esto se combina con la política para producir determinados resultados y cuáles son las características de la institucionalidad chilena que facilitan desde mi punto de vista estas aplicaciones. Bien, eh, a ver, hemos estudiado los elementos y relaciones y aspectos más importantes de la macroeconomía desde el punto de vista introductorio, pero además desde un punto de vista práctico para los gerentes. Comenzamos hablando de las variables, de las principales variables macro, del PIB real, ¿verdad? La inflación, la tasa a la que varían los precios, el nivel de precios de la economía y el desempleo. Luego pasamos de las variables macro a entender las fuerzas que determinan los niveles de producción y precios que nosotros observamos en cada periodo. Y estas dos fuerzas, como comentamos antes, reproduciendo el enfoque micro, son la demanda agregada y la oferta agregada. En micro comenzamos estudiando la demanda individual y luego vimos la demanda de un mercado, igual con la oferta de una firma y luego la oferta del mercado. Y en macro lo que hicimos fue usar ese instrumental desde el punto de vista agregado. Y como vimos, la interacción entre estas dos fuerzas, entre la demanda agregada y la oferta agregada, son las que determinan el nivel de producto que se observa en el periodo y el nivel de precios observado o de equilibrio. También en las clases anteriores estudiamos el ciclo económico, estudiamos que la economía fluctúa alrededor de su tendencia de largo plazo y que debido a que esas fluctuaciones tienen efectos en la economía familiar, en la economía doméstica y en la economía de las empresas y por ende eso se traduce en efectos humanos, pero también políticos significativos, ¿verdad? Porque todas esos efectos se manifiestan políticamente en las democracias. Los gobiernos responden tratando de suavizar el ciclo alrededor de esa tendencia de largo plazo y los instrumentos o las herramientas esenciales de esa respuesta son la política fiscal que lleva a cabo el Ejecutivo y la política monetaria que lleva adelante el Banco Central. En esta sesión vamos a hacer aplicaciones de esto, vamos a aterrizar un poco más en la realidad, vamos a comprender la génesis de las demandas por políticas y al mismo tiempo la oferta de políticas por parte de las autoridades, con foco obviamente en el caso chileno. Bien, entonces la primera sección relevante después de esta breve introducción se refiere a la relación entre macroeconomía, política e instituciones, porque de nuevo la economía no la podemos ver aislada de la política y las instituciones son los mecanismos que median entre una cosa y otra, que median entre la política y entre la esfera de la política y los instrumentos macroeconómicos que los gobiernos usan para responder y suavizar el ciclo económico. Bien, entonces el enfoque que a mí me gusta usar es un enfoque que reproduce el marco analítico de la oferta y la demanda, pero en este caso pensemos en políticas, pensemos en una industria en la que se demandan y se ofrecen políticas o intervención. Cuando hablo de políticas, hablo de intervención de quienes pueden llevar adelante esas políticas, que es básicamente el gobierno, ¿verdad? Quienes tienen el poder y los instrumentos para llevar adelante estas políticas. Pero me interesa entonces que entendamos este marco, esta forma de pensar que no es más que aplicar el análisis económico que nosotros hemos venido viendo a la esfera de la política. Para ello vamos a comenzar identificando que en los países existen intereses, ¿verdad? Existen intereses. Los distintos agentes económicos tienen sus intereses, desean cosas. Unos desean, la mayoría deseamos bienestar,
pero otros desean eventualmente que algunas intervenciones los ayuden directamente. No sé, los exportadores desean que la autoridad monetaria intervenga y que el tipo de cambio favorezca, que se devalúe el tipo de cambio, porque en la medida en que el tipo de cambio se devalúa, como vimos en clases anteriores, se favorecen las exportaciones y se penalizan las importaciones. Entonces, quienes exportan en un país suelen demandar esas ayudas. Y así los distintos intereses que existen en una sociedad eventualmente desean obtener algunas ayudas por parte de las políticas públicas o por parte de las autoridades que llevan a cabo las políticas públicas. Eh, Debemos distinguir entre que en algunos casos esa demanda de ayudas es oportunismo, simple oportunismo, ¿verdad? Tratar de que el Estado intervenga para que favorezcan los intereses de determinado sector, aprovechándose de determinadas oportunidades. Mientras en otros casos las demandas tienen mayor legitimidad global, como por ejemplo lo que estamos viendo hoy día con el COVID-19, ¿verdad? La economía ha tenido un shock o un choque negativo brutal y eso ha hecho que muchos sectores estén afectados de manera importante, ¿verdad? Se han interrumpido las cadenas de suministro, ha habido un quiebre de la demanda porque ha caído la capacidad de compra, porque ha caído el ingreso, porque muchas personas han quedado desempleadas o suspendidas. Eventualmente, algunas de ellas podrían retornar a la actividad una vez que cese la suspensión, pero hay otras que probablemente tendrán que reinventarse, tendrán que buscar nuevos empleos porque muchas empresas han desaparecido y porque este golpe ha sido brutal, global y ha golpeado las cadenas de suministro en las diversas partes del mundo. Entonces, si uno observa esas demandas de política que existen en la actualidad, uno podría pensar que son legítimas en comparación con las demandas que surgen en determinado momento por parte de algunos intereses que quieren intervenciones específicas, a lo que podemos llamar oportunismo, que no es más que aprovecharse de determinadas oportunidades para cosechar ayudas, para cosechar o para capturar rentas, para lograr que las políticas favorezcan en particular a esos intereses. Las coyunturas en general de ralentización del crecimiento, como las que estamos viviendo, ¿verdad? Generan un alto desempleo, pero también cuando hay el crecimiento es alto, se genera alta inflación. Entonces, siempre estamos a merced de alguna de estas dos fieras, el desempleo o la inflación, ello se manifiesta en efectos, impactos negativos transversales que afectan a múltiples sectores de la economía, afectando la calidad de vida, ¿verdad? Y en particular golpeando con más fuerza a los sectores de menores ingresos. Todo esto configura un marco en el cual se generan estas demandas ciudadanas. Imagínense que los ciudadanos somos los consumidores de políticas. Entonces los ciudadanos demandamos políticas a los políticos. Entiéndase el sentido, ¿verdad? Demandamos intervención, demandamos a los políticos que implementen determinadas formas de intervención para que nos ayuden a solventar los problemas que enfrentamos. Y eso no deberíamos tener que explicarlo demasiado porque en la actualidad se observa, además a nivel global, cómo se generan estas demandas, ¿verdad? Cómo la gente exige intervención porque hay gente que tiene hambre, hay gente que está desempleada, hay gente que no le es fácil quedarse en casa porque pues, dependen de un ingreso diario, dependen de un ingreso que si no salen no lo obtienen y por lo tanto esto complica la situación y genera estas demandas de políticas y por eso las autoridades tienen que intervenir. Por ejemplo, la reciente aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones es una expresión de esto, ¿verdad? Es una expresión de cómo las demandas ciudadanas impactaron a los políticos, llegan a los políticos y los políticos se hicieron eco de eso y aprobaron estas medidas. Uno podría discutir luego cuál es la deseabilidad de una medida como esta en el largo plazo, pero en este minuto me interesa resaltar que estas medidas responden a las demandas ciudadanas. Los ciudadanos les exigen a los políticos y los políticos
como su estabilidad, su reelección, su poder depende del apoyo ciudadano, los políticos responden tratando de satisfacer estas demandas en la medida de sus posibilidades y en la medida en que los equilibrios del país lo permitan. Bien, entonces, estos políticos que están en las instituciones tienen poderes específicos para diseñar políticas públicas que tienen efectos de corto plazo, ¿verdad? Bien sea los parlamentarios, que desde el Congreso pueden diseñar leyes, o bien sea los ministerios, los órganos del Poder Ejecutivo, que pueden llevar a cabo política fiscal con base en los presupuestos previamente aprobados. Entonces, estos políticos son los oferentes naturales de intervención, son los oferentes naturales de política, son quienes ofrecen determinadas políticas y eventualmente en las elecciones los ciudadanos votan por distintas ofertas, distintas combinaciones, distintos paquetes de política que reflejan una mezcla de ideología y pragmatismo, de conciencia de la realidad económica y de conciencia y de sensibilidad social, entre otras cosas. Entonces, los hogares y las empresas en particular demandan políticas públicas y pagan, imagínense, entre comillas, pero pagan a los políticos con votos, los ciudadanos, y con financiamiento electoral, algunos ciudadanos y las empresas. Estas, digamos, que son los medios de pago en el mercado de intervención política, en el mercado de políticas públicas. Uno de los problemas, dado esto, una vez que entendemos esta dimensión de las políticas públicas, es importante tomar en cuenta que uno de los problemas más importantes que hay en ese mercado es el cortoplacismo de los agentes económicos. Es que las personas tenemos una inclinación natural a valorar más el corto plazo que el largo plazo. Por eso existen las tasas de interés, ¿verdad? Por eso nos pagan una tasa de interés si colocamos nuestro dinero en el banco, o por eso descontamos a determinada tasa de interés los flujos futuros de ingresos y gastos cuando queremos evaluar la rentabilidad de un negocio. Porque un peso hoy vale más que un peso mañana. Entonces, en ese sentido, tenemos una inclinación natural a valorar más el corto plazo. El problema es que ese corto plazo, si se expresa sin cortapisas, si no se toma en cuenta el bosque y nos quedamos viendo determinados árboles, las medidas cortoplacistas pueden tener efectos perniciosos en el largo plazo. Y eso lo sabemos nosotros en la economía doméstica, ¿verdad? Si nosotros para satisfacer un deseo de corto plazo nos gastamos todo nuestro ingreso, en el largo plazo eso implica problemas para la familia. Entonces algo similar ocurre con los países y este tema del cortoplacismo es uno de los elementos más importantes que debemos evaluar a la hora de diseñar instituciones que medien entre la demanda y la oferta de intervención. Y ese es un poco el foco de esta clase. Los principales efectos negativos eh, de determinadas políticas son los que comprometen el crecimiento a largo plazo o generan inflación. Los políticos están expuestos también a incentivos cortoplacistas, porque los políticos quieren mantener el poder hoy, quieren ganar las próximas elecciones, quieren ser reelectos en las próximas elecciones, y por lo tanto ellos dados esos incentivos, pueden estar dispuestos a llevar a cabo políticas que generen una sensación de bienestar en el corto plazo para lograr esos votos, para lograr los apoyos necesarios para mantenerse o para conquistar el poder y eventualmente esas políticas pueden tener efectos importantes en el largo plazo, negativos importantes en el largo plazo. Bien, y esto lo podemos ver aterrizado en políticas fiscales, por ejemplo, una política fiscal que busque gastar sin subestimando las restricciones presupuestarias del sector público, eh, puede penalizar la inversión, ¿verdad? Porque traería como consecuencia altos impuestos, por ejemplo, para poder financiar esas políticas, y si esos altos impuestos son más altos que nuestros competidores internacionales y además no se traducen en bienes públicos que sean valorados por las empresas, terminan penalizando la inversión.
Entonces las empresas reducen su disposición a invertir y su inversión efectiva y por esa vía se genera un menor crecimiento, una menor acumulación de capital y en la medida en que hay una demanda que corre detrás de pocos bienes porque hay poca inversión, eso genera inflación, ¿verdad? Como podemos observar en el panel de la derecha, en la medida en que la demanda agregada se expande, pero la oferta agregada se hace vertical porque estamos llegando al pleno uso de los recursos disponibles, esas presiones de demanda agregada se traducen en aumentos de precios y en pocas variaciones positivas del producto, de la cantidad producida. Bien, entonces esto es solo para mostrar un ejemplo de los efectos perniciosos del cortoplacismo del que somos víctimas tanto los hogares y las empresas desde el punto de vista privado como los políticos. Bien, entonces todo esto se ha manifestado en la historia, ¿verdad? A través de la historia lo que hemos aprendido es que cuando no tenemos instituciones adecuadas, ocurre esta mezcla de cortoplacismo de quienes demandamos políticas públicas y cortoplacismo de quienes ofrecen políticas públicas y esto genera efectos perniciosos, como hemos visto. En particular, hay un problema que se ha estudiado largamente en economía que tiene que ver con la crisis o el colapso de la credibilidad. Cuando los políticos tratan de sorprender a los agentes económicos para lograr resultados de corto plazo y por ende ser reelectos o conquistar el poder o mantenerse en el poder, porque son los políticos que tienen el poder quienes pueden llevar a cabo esas políticas, aunque eventualmente también lo pueden hacer parlamentarios que aspiren a conquistar el poder ejecutivo y desde el parlamento diseñan políticas que les haga obtener la gracia de los ciudadanos y ser electos en el futuro. Entonces, un factor que se ha estudiado es que cuando los políticos, cuando caemos, estamos entrampados en ese cortoplacismo al que nos referimos, la mayoría de las veces los gobiernos han tratado de sorprender o de engañar a los agentes económicos en el corto plazo. El problema es que nadie se deja engañar sistemáticamente, ¿verdad? Los seres humanos aprendemos, nadie es tonto sistemáticamente, uno puede ser tonto o ingenuo en un momento dado, pero una vez que uno ve los efectos de eso, uno aprende y aprende a anticipar y aprende a desconfiar y aprende a no creer en determinadas promesas y estos problemas de credibilidad tienen a su vez efectos perniciosos para todos porque simplemente los agentes económicos comienzan a tener expectativas de que van a ser engañados y comienzan a actuar en correspondencia y se crea una suerte de profecía autocumplida. Para, como señalamos acá, veamos el siguiente ejemplo, que de alguna manera lo hemos comentado, ¿verdad? Supongamos que un gobierno se compromete con mantener la inflación alrededor de determinado nivel, pero lo hace de palabra, simplemente dice, ofrece o promete que va a mantener la inflación dentro de ese nivel. Supongamos que los trabajadores y las empresas le creemos al gobierno y por lo tanto se negocian salarios nominales teniendo como referencia la inflación esperada, eh, una inflación esperada similar a la prometida y debido a esto, debido a que los salarios reales son, en fin de cuentas, lo que nos preocupa, negociamos esos salarios reales suponiendo que creemos en esas promesas de inflación. Luego, si el gobierno incumple su promesa e introduce sorpresivamente una política fiscal expansiva que incrementa la inflación efectiva, la inflación que de verdad observamos, una vez que ya nos habíamos atado a unos contratos de salarios nominales, suponiendo que la inflación se iba a mantener dentro de determinado nivel y que por lo tanto nuestro salario real se iba a mantener en ese nivel, entonces si el gobierno logra sorprender, con una política fiscal expansiva que genere inflación en el corto plazo, se genera empleo, ¿verdad? Esa política fiscal expansiva genera empleo porque los trabajadores que estaban atados a esos salarios nominales relativamente bajos, ahora se hacen más baratos para las empresas y se crea una burbuja de bienestar de corto plazo. Sin embargo, los problemas surgen en el futuro en la medida en que este tipo de conductas se hace repetitiva, los ciudadanos aprendemos, los agentes económicos aprendemos, ajustamos nuestras expectativas, dejamos de creer en las promesas
y comenzamos a anticipar una inflación alta y comenzamos a tratar de negociar entonces salarios nominales más altos que sean consistentes con esa inflación esperada relativamente alta y al hacer eso producimos esa inflación alta. En la medida en que los salarios nominales que se negocian son más altos, las empresas entonces también anticipan inflación y tratan de adelantar esa inflación para no verse perjudicadas dados los altos salarios nominales y tratan de aumentar sus precios y así se genera un espiral inflacionario a partir de esta visión cortoplacista del bienestar que colapsa y que nos hace caer en una inercia inflacionaria relevante. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la historia? Que hemos aprendido, en la medida en que hemos aprendido que existen esas trampas cortoplacistas, ¿verdad? Así como cuando nos comprometemos a hacer dieta y compramos un postre y no somos capaces de resistir la tentación del postre y por lo tanto nos lo comemos y violamos la promesa de dieta que nos hicimos a nosotros mismos. Así ocurre con los países y entonces se tienen que introducir instituciones que limiten la capacidad de caer en esas trampas o la posibilidad de caer en esas trampas. Por ejemplo, en la economía doméstica sería no comprar postres. Si sabemos que luego no vamos a resistir la tentación, una institución puede ser, bueno, mira, yo no compro postre porque sé que si lo tengo en el refri no voy a dejar de comerlo. Entonces, introduzco una institución que es no comprar postre, no tener postre en el refri me ayuda a cumplir mi promesa de hacer dieta. Igual ocurre con la economía, con la macroeconomía de los países, entonces los países han buscado maneras de responder a estos problemas de credibilidad y esas maneras se expresan en la introducción de reglas institucionales. Chile en particular es un ejemplo para sentirnos orgullosos de un país que ha sido pionero en la introducción de instituciones que limitan el comportamiento oportunista y cortoplacista de los políticos. Y estas instituciones en general, o estas reglas institucionales, se implementan o buscan generar credibilidad mediante dos elementos. Uno es quitando poder a los políticos para determinadas decisiones y delegando esas decisiones en entes técnicos autónomos que tomen la decisión dependiendo de cuál es el contrato que ellos tienen con quienes los eligieron y con autonomía que le permitan cumplir las metas establecidas en esos contratos bajo criterios técnicos. Porque si los políticos son quienes toman esas decisiones, inevitablemente van a pensar en las próximas elecciones y van a, por ejemplo, si un político tiene que estimar cuál va a ser el PIB del año que viene, tiene incentivos a inflarlo porque eso le permitirá tener un mayor presupuesto y tener un mayor presupuesto le dará capacidad para gastar más y gastar más le permitirá satisfacer mejor los intereses las necesidades de determinados sectores y por esa vía conquistar su voto y por tanto poder ser reelectos. Entonces, para limitar eso, así como no comprábamos el postre, lo que hacemos es que le quitamos a los políticos la posibilidad de que ellos estimen el PIB del próximo año y delegamos esa estimación en un ente técnico que además sea transparente, deba rendir cuentas y esté formado por personas calificadas y por lo tanto pueda tomar esas decisiones estimando de la mejor manera bajo criterios técnicos el PIB del año siguiente y dado que los políticos no tienen ese poder, van a tener que hacer el presupuesto atado a la estimación que hizo un ente técnico autónomo. Entonces de allí que, como vimos en las clases anteriores, sea tan importante la autonomía del Banco Central o la autonomía de determinados consejos técnicos que se crean para estos fines. Por otro lado, estas reglas también reducen la discrecionalidad de los políticos para determinadas decisiones. Por ejemplo, la regla de balance estructural de la política fiscal o las reglas de metas de inflación de la política monetaria, de la autoridad monetaria. Estas reglas lo que hacen es que limitan la discrecionalidad de los políticos. Los políticos no pueden decidir gastar cualquier cosa a lo largo del tiempo, sino tienen que están limitados por una regla que les dice que cualquier gasto
tiene que en el tiempo ser financiable bajo determinadas características, bajo determinado balance, bajo determinados límites de déficit fiscales, por ejemplo, y por lo tanto esas camisas de fuerzas, esas restricciones limitan la discrecionalidad de los políticos. Entonces vimos, en un caso le quitamos decisiones a los políticos y las delegamos en entes autónomos, en otros casos los políticos llevan adelante sus decisiones, pero están limitados por determinadas reglas que fueron previamente acordadas y de las cuales no pueden escaparse por convenios, por contratos políticos más globales. Bien, en particular ahora vamos a observar de manera muy general las reglas institucionales chilenas. En primer lugar vamos a hablar de la institucionalidad de la política monetaria, y como hemos visto, el primer pilar institucional de la política monetaria es la autonomía del Banco Central. Que el Banco Central sea efectivamente autónomo. Eso no significa que no deba rendir cuentas, ¿verdad? Este sí debe rendir cuentas al Parlamento, debe rendir cuentas a los ciudadanos, pero tiene un grado de autonomía importante y esa autonomía le permite o lo aísla de las presiones cortoplacistas de los políticos que son reelectos cada cierto tiempo y por lo tanto, por ejemplo, en algunos casos las leyes implican que por ejemplo, un presidente del Banco Central es es electo por el gobierno A, eh, y ese mismo gobierno no puede reelegirlo, de manera que, dado que ese gobierno no lo va a reelegir, ese presidente del Banco Central no tiene ningún incentivo a llevar adelante políticas que satisfagan a ese gobierno para que sea reelecto. Entonces, mediante este tipo de arreglos institucionales se logra o se refuerza la autonomía del Banco Central. Y en particular, un elemento que fue nefasto, sobre todo en la década de los 80, en toda Latinoamérica, que era la capacidad que tenían los bancos centrales de prestarle directamente al sector público y eso alimentaba espirales inflacionarios. Vemos como otra regla importante es que la autonomía del Banco Central chileno se refuerza con la prohibición específica que tiene el Banco Central, según el artículo 109 de la Constitución, de otorgar créditos al sector público, salvo casos extremos, ¿verdad? Guerra, por ejemplo. Pero en general el Banco Central tiene esta prohibición y eso inhibe que pueda prestar dinero al sector público y que el sector público pueda endeudarse internamente y al endeudarse internamente con el Banco Central la deuda sería cubierta por emisión de dinero inorgánico y eso genera presiones inflacionarias importantes de acuerdo a lo que vimos en la historia de las economías latinoamericanas en la década del 80 principalmente. Entonces aprendimos y se crearon estas reglas que limitan, que crean autonomía y limitan además la discrecionalidad de las autoridades. Lo segundo es el tipo de mandato que tiene la autoridad monetaria. En el pasado, la autoridad monetaria estaba encargada no solo de vigilar la estabilidad del sistema financiero y la estabilidad de precios, sino también de garantizar el crecimiento económico como un objetivo directo. Lo que se hizo fue reducir el ámbito del mandato del Banco Central y establecer que el mandato fundamental es buscar la estabilidad de precios. Y cuando hacemos eso, entonces se reduce la incertidumbre, se crea, se logra que el Banco Central efectivamente lleve a cabo políticas que limitan la inflación, ¿verdad? Que cuando la inflación comienza a despegar, el Banco Central entonces implemente una política monetaria restrictiva y la posibilidad de que el Banco Central haga eso y que ese sea su foco, su objetivo establecido contractualmente más importante, genera una señal de credibilidad. Esa señal de credibilidad genera un clima propicio porque lo que le está diciendo al público es que vamos a procurar tener un ambiente de baja inflación y por lo tanto eso estimula el crecimiento económico, se hace más fácil hacer pronósticos, se evita, lo cual es un elemento muy importante, la redistribución regresiva del ingreso que ocurre cuando hay alta inflación entre deudores y acreedores, por ejemplo, o entre los propietarios del capital y los trabajadores, y se evita el uso de este impuesto regresivo que es la inflación. Entonces, la meta de reducir el objetivo del Banco Central a una meta de estabilidad de precios logra una inflación baja y esa inflación baja en el largo plazo se traduce en bienestar de la población.
En particular, el Banco Central chileno desde octubre de 1989 es un organismo autónomo y tiene como objetivo central velar por la estabilidad de la moneda, mantener la inflación baja y estable en el tiempo. Y si vemos el panel de la derecha, el gráfico que tenemos en el panel de la derecha de esta diapo, podemos ver cómo efectivamente con la introducción de esta institucionalidad se logró bajar de manera importante la inflación en Chile. Veamos que en el 90 la inflación en Chile era 27,3% y veamos cómo esa inflación efectivamente, dada la credibilidad del Banco Central, dada los objetivos del Banco Central y dada los elementos institucionales que blindaban contractualmente a los funcionarios del Banco Central, cómo se logró que ellos se concentraran en ese objetivo y vemos cómo eso se tradujo en un control de la inflación y en una reducción brutal de la inflación entre 1990 y 2019, ¿verdad? La inflación en 1990 era 27,3% y veamos que en el 2019 fue 3%, que es más o menos la meta, que es la meta inflacionaria, ¿verdad? Como decimos allí, el objetivo explícito desde el año 2007 del Banco Central chileno es que la inflación anual basada en el índice de precios al consumidor se ubique en torno al 3% con un rango de tolerancia de más o menos un punto. Eso significa que puede ser hasta 4 o hasta 2, pero el Banco Central interviene cada vez que piensa que la inflación se puede escapar de ese rango y veamos cómo ese objetivo se tradujo en el logro de la meta de llevar la inflación a niveles muy bajos y eso ha tenido un impacto importante en bienestar, sobre todo si nos comparamos con algunos vecinos sudamericanos que no han logrado esta disciplina y tienen inflaciones muy altas, lo cual tiene implicancias terribles en el corto y en el largo plazo, sobre todo para los sectores de menores ingresos. Bien, eh, el Banco Central, asimismo, implementa la política monetaria a través de la fijación de la tasa de política monetaria. Esta es una tasa referencial. Para modificar esta tasa, el Banco Central realiza, como hemos visto antes, operaciones de mercado abierto. Y con esto, el Banco Central influye sobre la tasa de interés de préstamos interbancarios a un día, con el objetivo de que esa tasa se ubique en torno a la tasa de política monetaria que se fija cada cierto tiempo por la institución monetaria. Eh, Además de esto, para robustecer la institucionalidad del Banco Central, entonces también hay un enfoque de transparencia, de responsabilidad y de efectividad. En la medida en que hay transparencia, los ciudadanos podemos auscultar, podemos auditar la labor del Banco Central. El Banco Central tiene una autonomía, pero eso no significa que pueda hacer lo que quiera, porque tiene que rendir cuentas a los ciudadanos y tiene que hacer pública la manera como actúa, y en la medida en que hace pública la manera como actúa, se somete al escrutinio de los ciudadanos y este escrutinio de los ciudadanos redunda en una comprobación o en una vigilancia de que el Banco Central actúe de acuerdo al contrato establecido. Eh, y de esta manera la mayor parte de los efectos de la política monetaria se origina, es importante tener en cuenta que se origina en la percepción que tienen los agentes económicos, porque de allí se forman las expectativas y por eso es muy importante entonces que el Banco Central entregue información transparente, porque esa información transparente es la que va a apoyar esas expectativas y es la que va a permitir que entonces en la fijación de los salarios en la negociación de los salarios nominales y en la fijación de precios, las empresas crean en la meta del Banco Central y por lo tanto logremos controlar no solo la inflación observada en el pasado, sino también las expectativas sobre la inflación en el futuro. Ahora vamos a pasar a hablar de las instituciones de la política fiscal y la institución más importante es la regla de balance estructural. Desde el año 2001, fíjense que más o menos la fecha está cercana a la fecha en la cual nos referíamos a que se introdujeron las reglas institucionales en la política monetaria, que fue en 1989. Veamos que a partir de 2001, eh, eh, una década después, pero en términos de largo plazo más o menos cercana, el Banco Central, perdón, la política fiscal de Chile se ha guiado por una regla basada en un balance cíclicamente ajustado.
Esta regla es más conocida como la regla de balance estructural del gobierno central. Y este concepto lo que nos dice es que la estimación de los ingresos fiscales que se obtendrían de manera aislada del ciclo, se va a estimar se van a estimar unos ingresos fiscales que se obtendrían de manera aislada del ciclo económico, o sea, más vinculado a la senda de crecimiento de largo plazo. Todo gasto público que se autorice tiene que ser coherente con esos ingresos. Eso implica que si en determinado momento los ingresos están por encima de esa meta, o de esa senda, esos ingresos se van a ahorrar, o sea, vamos a ahorrar en tiempos de bonanza cuando se reciben ingresos extraordinarios para poder financiar gastos cuando el país enfrente coyunturas como las que enfrentamos actualmente. De hecho, una de las ventajas de esta regla se ve en la actualidad y se expresa en que Chile tiene ese colchón que le permite responder a las necesidades de financiamiento de corto plazo que se han visto generadas o alimentadas por la crisis del COVID-19, a diferencia de otros países que no tienen esos ahorros y tienen que simplemente tener que emitir deuda o que crear déficits fiscales o expandir los impuestos en un momento en que la expansión de el crecimiento de los impuestos atentaría contra lo que se llama una política fiscal contracíclica. Esta regla de balance estructural permite entonces generar credibilidad y crear espacio para poner el foco en la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía y en la determinación de los ingresos fiscales necesarios para cubrir los gastos. Esa regla, la operatividad de esa regla se basa en dos variables que son clave. Una es la proyección del PIB tendencial, cuál va a ser ese crecimiento tendencial del PIB, y otra es la estimación de una o la proyección de una variable muy importante para Chile, que es el precio del cobre. Desde 2002, el Ministerio de Hacienda convoca a un comité eh, que se reúne, un comité de expertos independientes que estima los insumos para la estimación del PIB tendencial, que es el parámetro clave para la estimación de los ingresos estructurales del gobierno central, y de esa manera esa instancia técnica resguarda la independencia de la estimación, como comentábamos antes, ¿verdad? Si el político es el que hace la estimación, se va a dejar llevar a arrastrar por sus presiones, por sus incentivos cortoplacistas, en la medida en que esta decisión se delega en una instancia técnica, podemos tener más confianza en que esa decisión está tomada con una base científica, con una base técnica y aislada de las presiones políticas. A partir de 2017, acogiendo lo propuesto por el Consejo Fiscal Asesor y con el fin de darle mayor transparencia al proceso de determinación de estos parámetros, se mejora el funcionamiento de este comité de expertos independientes y se crea un registro público de expertos, otorgándose así un rol más activo al Consejo Fiscal Asesor en su funcionamiento. Este comité es el que proyecta entonces el PIB tendencial. Para que veamos un ejemplo, acá les muestro la más reciente estimación de esa proyección realizada en mayo de 2020 y veamos que esto ajustó la proyección para 2020 a 1,8% y para 2021, bueno, ahí vemos la senda, ¿verdad? Para 2021, 1,9, 2,1, 2,2, 2,3 y 2,4 en el 2025. Este es el PIB tendencial. Recordemos que una cosa es el PIB tendencial y otra cosa es el PIB efectivamente observado, que es el que está expresa las fluctuaciones alrededor de esa tendencia. Bien, bueno, acá lo que se muestra es un resumen sobre el balance estructural con base en el informe más reciente de julio de 2020, en el cual, como podemos ver, se incorpora todo el efecto de el COVID-19. Veamos que textualmente se dice que el Consejo verifica un deterioro adicional del déficit fiscal efectivo para 2020, dadas las necesidades de gasto que han surgido, lo cual significará un mayor aumento en el nivel de deuda pública. En tanto, el déficit estructural proyectado no varía porque ese es el que está atado a la regla de balance estructural, ¿verdad? De esta manera, para este año se proyecta un déficit estructural de 3,5% del PIB, ubicado por sobre la meta de 3,2. El deterioro adicional de las cuentas fiscales surge principalmente porque la pandemia
¿verdad? Del COVID-19 ha afectado a la baja las proyecciones de actividad económica y de ingresos, y además influye la respuesta a la crisis que se ha basado en un acuerdo nacional, un acuerdo político, y aquí vemos otra vez la importancia de la esfera política, y el gobierno entonces anunció un mayor gasto fiscal en el plan de emergencia que contempla recursos adicionales de hasta 12 mil millones que se van a adjudicar a lo largo de 24 meses, incluyendo 3.500 millones de dólares a ejecutar en 2020. Y la importancia que se otorga a que ese acuerdo, a que esta decisión esté basada en un acuerdo político, este Consejo resalta los elementos de responsabilidad fiscal que hay en ese acuerdo, en particular la transitoriedad de las medidas, que no son medidas permanentes sino transitorias. En la medida en que son transitorias, permiten mantenernos amarrados a la regla de balance estructural en el largo plazo. Se establecen unos plazos máximos, ¿verdad? Y todo esto es consistente entonces con una política fiscal más activa, pero que esté dentro de los parámetros de responsabilidad fiscal que, como hemos visto, son los deseables en el largo plazo. Bien, con esta pintura de la economía chilena y de los más recientes acontecimientos, hemos resaltado el rol de la institucionalidad, de las reglas institucionales y cómo esas reglas institucionales tienen un valor social muy importante y cómo efectivamente permiten lograr resultados diferentes a aquellos países que actúan a merced de los incentivos cortoplacistas de los agentes económicos y de los políticos. Chile virtuosamente tiene estas reglas institucionales que le permiten a estar amarrados y poder ser más responsables en el largo plazo, a pesar de que los políticos en el corto plazo estén expuestos a presiones similares a las que tienen los políticos en todas partes del mundo. Bien, con esto entonces terminamos la clase número 7. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en la clase 8.